Hola a todos, soy María Viñes, parte del equipo de Bezier NTI y estoy encantada de daros la bienvenida a este webcast. Hoy vamos a hablar de cómo crear formas orgánicas de manera intuitiva y eficiente en Autodesk Mi compañera, Laura de las Heras, experta en diseño y modelado 3D, nos guiará a través de la sesión. Al final de la presentación abriremos un espacio para responder cualquier pregunta que haya podido surgir durante la sesión, así que no dudéis durante la charla, no dudéis en añadirlas en el apartado de preguntas y respuestas. Sin más, le paso la palabra a Laura. Espero que disfrutéis de la sesión. Bueno, hola a todos. Gracias por asistir a este webcast. Bueno, como ha dicho María, soy Laura de las Heras, soy técnico de Bezier NTI y hoy vamos a explorar cómo crear formas orgánicas en Fusion. Bueno, el objetivo de esta sesión es que al final pues no solo entendamos cómo funcionan estas herramientas, sino que al final tengamos una idea clara de cómo se pueden aplicar para diseñar de manera más eficiente y también más creativa. Y veremos también qué ventajas ofrece esta herramienta de forma en comparación con los métodos tradicionales. Vale. Bueno, antes de meternos en el modelado, vamos a enseñar un poco qué vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver un poco qué es Fusion y cómo acceder al entorno de forma o T-Splines. Luego veremos también pues, cómo funciona el enfoque secuencial tradicional en Fusion y en qué casos puede ser útil. Además, vamos a ver también cómo trabajar con el modelado directo de forma un poco más fluida e intuitiva, manipulando directamente nuestras geometrías. Y aquí nos vamos a centrar un poco en dos herramientas clave, que son el diseño paramétrico, que nos va a dar un control total sobre cada paso, y las T-splines o formas, que son perfectas para crear superficies orgánicas. Además, bueno, vamos a ver un par de ejemplos prácticos, ¿vale? Primero vamos a ver el ejemplo de una silla, donde vamos a crear pues, una pieza sencilla, pero que nos va a servir para tener una primera idea de cómo funciona esta herramienta. Después vamos a ver otro ejemplo, en este caso, pues cómo crear la carcasa de un destornillador, en el que, bueno, vamos a ver el paso a paso de cómo, partiendo de una imagen, vamos a poder dar forma a un objeto utilizando las herramientas. Y por último, para finalizar, vamos a enseñar pues, una serie de ejemplos de piezas diseñadas con estas técnicas para ver un poco pues, casos prácticos y objetos cotidianos y igual no tan cotidianos, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, vamos a abrir Fusion para ver, bueno, los que no se ve aquí la pantalla, ¿no? Vale, bueno, pues eso, para aquellos que no conozcan Fusion, es una herramienta un poco todo en uno para el diseño en 3D que nos permite pues, modelar, parametrizar, simular, fabricar, renderizar, todo en una misma plataforma. Es una solución muy potente porque bueno, integra todo el flujo de trabajo en un solo entorno y esto pues, nos facilita mucho la vida, especialmente cuando pasamos de una idea inicial a un producto terminado, ¿no? Y bueno, aquí vemos que bueno, cuando abrimos Fusion, el espacio de trabajo que se abre por defecto es el de diseño. Y aquí, pues en el desplegable tenemos todos los espacios de trabajo que tenemos disponibles, simulación, fabricación, para hacer planos y demás. Además tenemos, bueno, en el espacio de trabajo de diseño, que es en el que nos vamos a centrar, tenemos una serie de pestañas en las que, bueno, según con qué vayamos a trabajar, sólidos, superficies, mallas, ¿vale? Vemos que vamos cambiando, nos vamos moviendo por el entorno y va cambiando la barra de herramientas, adaptándose a cada uno de, de las pestañas que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que cómo vamos a entrar en la parte de forma, que es en lo que nos vamos a centrar hoy,
vemos que aquí en la misma pestaña de sólidos en la que estamos ahora, tenemos un icono morado que es en el que vamos, bueno, crear forma, que es en el que vamos a entrar para, para entrar directamente en este flujo de trabajo con forma, ¿vale? Aquí vamos a tener todas las herramientas disponibles y bueno, veremos en los ejemplos un poco cómo funciona. Em, Esto, bueno, como vamos a ver más adelante, no se guarda, no se va a guardar un historial, pero sí que vamos a tener aquí abajo en la línea de tiempo un icono que nos indica que hemos creado una pieza de forma, ¿vale? Un modelo hecho con forma. Si nos salimos del entorno, volvemos de nuevo al espacio de trabajo de diseño y continuaríamos con nuestro flujo normal de trabajo, ¿vale? Vale. Bueno, como comentábamos, eso vamos a poner un poco de contexto em, y vamos a empezar viendo las distintas opciones de modelado que tenemos disponibles en Fusion. Vamos a empezar con el modelado tradicional, que es con el que solemos trabajar habitualmente con la mayoría de sistemas. Y bueno, este enfoque sigue un proceso, vamos a decir, secuencial, muy estructurado, en el que, bueno, lo primero va a ser dibujar un plano, luego sobre ese plano crearemos un boceto 2D y a partir de ahí, pues vamos a utilizar las operaciones disponibles para construir un modelo 3D. Es un método que funciona muy bien y bueno, si queremos cambiar algo podemos hacer pasos o trabajar en partes específicas sin alterar el resto del diseño. Bueno, em, ¿cuándo nos va a ser muy útil? Pues cuando trabajemos en proyectos donde se necesite mantener un alto grado de detalle o tengamos que asegurarnos de que cada componente cumple unos requisitos técnicos precisos. Vamos a pasar ahora a ver el modelado directo, ¿vale? Bueno, el modelado directo cambia un poco la forma de trabajar. Aquí ya no tenemos que seguir un orden tan rígido, sino que podemos manipular directamente el modelo, como si fuese un objeto físico que tenemos en las manos. Por ejemplo, podemos empujar o rotar o estirar las superficies de manera muy intuitiva y así es, bueno, mucho más sencillo experimentar y ajustar mientras vamos trabajando, ¿no? Esta, esta metodología es ideal cuando queremos explorar diferentes opciones rápidamente o ajustar pequeños detalles sin complicarnos demasiado y bueno, es bastante más fluido y dinámico. Vale. Em, Bueno, con el modelado directo, como comentábamos en la agenda, vamos a poder trabajar de forma paramétrica o con formas, ¿vale? Entonces, en el diseño paramétrico, como su nombre indica, pues vamos a poder parametrizar cada paso que vamos dando en el modelo y además todo lo que vamos haciendo va quedando registrado en la línea de tiempo que veremos. Bueno, pues algo así, ¿vale? Se va guardando cada operación que vamos realizando, movimiento o lo que sea, se va guardando en la línea de tiempo. Y bueno, esto está muy bien porque si necesitamos cambiar algo, vamos a poder retroceder, hacer la modificación y automáticamente actualizar todo el modelo. Podemos tener vamos a decir, un control total sobre el proceso y es muy útil. Y luego, por otro lado, tenemos las formas o T-splines que van a ser las protagonistas de esta sesión y que son perfectas para crear formas orgánicas porque nos permiten trabajar con superficies que son totalmente moldeables. Y bueno, a diferencia del diseño paramétrico, en las T-splines no vamos a tener la opción de guardar el historial de pasos, así que bueno, en este caso vamos a necesitar tener claro cómo queremos manejar todos los cambios desde el principio. Su gran ventaja pues es que son muy versátiles. Además podemos convertirlas en mallas o sólidas según lo que necesitemos y esto nos va a dar mucha flexibilidad en el diseño. Y además son súper intuitivas. Bueno, a veces eso, nos pasa que tenemos una idea en la cabeza y necesitamos una herramienta que nos permita llevarla a cabo,
pues las 10 splines van a ser perfectas para esto. Por ejemplo, bueno, pues, nos encargan una silla, que es el ejemplo que vamos a ver ahora, pues con estas herramientas vamos a poder crear un primer diseño rápidamente. Vamos a ver el ejemplo. Vale. Bueno, como comentábamos al principio, Fusion tiene varios espacios de trabajo y el que se abre por defecto es el de diseño, que es en el que vamos a trabajar ahora. Em, la forma de entrar en este apartado es como comentábamos antes, en la pestaña de sólidos, le damos al icono morado y ya vamos a entrar en el entorno específico de forma. Vamos a empezar seleccionando la opción de caja, con la que vamos a crear una primera forma primitiva. Seleccionamos ahí el plano en el que vamos a trabajar y ajustamos un poco las medidas. Podemos también bueno, modificar la geometría, añadir laterales en las direcciones que nos interese o que necesitemos, y también podemos incluir una simetría para facilitar el diseño. A partir de aquí ya pues vamos a empezar a dar forma. Empezamos por el respaldo, seleccionando esas superficies y vamos añadiendo geometría según vayamos necesitando. Vamos a ir dando poco a poco forma al respaldo. Por ejemplo, vamos a inclinar un poco para crear un diseño más cómodo. Podemos, bueno, veis que es un poco ir jugando ahí con los movimientos y con las herramientas que tenemos. Podemos también modificar la posición de los laterales para tener un poco más de control sobre lo que vamos haciendo y así facilitarnos lo que vamos a hacer también posteriormente, ¿vale? Esto se puede cambiar en cualquier momento. Vale. Y ahora, bueno, seleccionamos estas caras para crear los reposabrazos y vemos que, bueno, vamos a ir dando forma y orientando de forma muy dinámica. Gracias a la simetría vemos también que lo que he hecho en un lado se ve en el otro y esto nos ayuda mucho a no tener problemas en el diseño. Vamos a dar aquí un poco más de profundidad tanto en el asiento como en el respaldo para crear para que sea un poco más ergonómico. Y vamos a dar una forma un poco más agradable al diseño modificando el respaldo. Vale, veis que bueno, es todo muy intuitivo. Vale, y ahora vamos a crear las patas. Estiramos la geometría y vamos obteniendo lo que serían las patas. Vamos a ir rotando y moviendo para dar más estabilidad al diseño y bueno, mm, veis que podemos ir rotando en ambas direcciones, desplazando, moviendo, y hacemos lo mismo con las patas delanteras. Veis que bueno, al haber modificado los laterales hace un momento, pues obtenemos las patas con unas dimensiones que son un poco más proporcionadas. Si no, bueno, como veis, todo se puede modificar sobre la marcha o ir haciendo cambios a futuro, ¿vale? Así vamos poco a poco moviendo hasta que quede a nuestro gusto. Y así, pues, como veis, de forma muy rápida podemos tener un primer diseño de una silla que, pues, es una idea previa que teníamos y en un momento lo conseguimos. Ocultamos ahí las líneas para verlo un poco más limpio. Y nada, a partir de aquí, pues, veis que eso, que si nos salimos ahora del entorno de forma, em,
Vamos a la parte de diseño otra vez y lo que obtenemos es un sólido cerrado que se podría modificar para añadir otros detalles y demás, ¿vale? Mm, bueno, veremos más adelante en el siguiente ejemplo que vamos a ver ahora cómo interactuar un poco con con estas operaciones una vez que tenemos el diseño de forma, cuando volvemos a la parte de diseño, cómo verlo, ¿vale? Em, y nada, bueno, en un momento hemos creado una silla con formas orgánicas muy sencilla y que nos puede servir pues como punto de partida como diseño previo para el cliente, por ejemplo. Vamos a pasar a otro caso un poco diferente. Si acabamos de ver un diseño que sería pues más para el ámbito pues, del interiorismo, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo crear una pieza un poco más técnica. También es un ejemplo sencillo, pero bastante completo. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un cliente que nos pide un diseño de un destornillador eléctrico y nos envía una imagen con la idea que le gustaría obtener. Pues bueno, podría ser cualquier otro electrodoméstico o elemento ornamental, lo que sea. Lo interesante es que vamos a poder utilizar tanto las P-splines o formas como otras herramientas de diseño de Fusion. Aquí es donde interactúa con la parte de sólidos y superficies para entender pues, cómo se combinan en un flujo de trabajo eficiente. Así que nada, vamos a ver el proceso, el proceso desde cero. Para empezar, como decíamos, pues vamos a seleccionar una imagen que es la que vamos a utilizar como base. La colocamos en un plano de trabajo definido y modificamos su escala para que coincida con las dimensiones que necesitamos. A ver, también voy a mostrar un sólido que ya tenemos diseñado previamente y que será clave más adelante cuando interactuemos con él para integrar en nuestra forma final. Podría ser un elemento de librería o algo predefinido por el cliente que tenga que estar sí o sí en el diseño. Entonces ya entramos en el entorno de forma, como explicamos antes, y vamos a partir de una forma básica. Otra vez vamos a utilizar una caja que vamos a dibujar en un plano y vamos a poner bueno, unas dimensiones que ahora mismo no nos importa mucho cuánto porque vamos a ir modificando. Vamos a añadir también una simetría porque como decíamos pues nos va a facilitar mucho el diseño, vamos a ahorrar tiempo y vamos a asegurarnos más precisión. Es muy fácil y dinámico. Y desde aquí, pues nada, empezamos ya a transformar esta caja inicial. Vamos a ir adaptándola más o menos a la cabeza del destornillador, poco a poco dando, bueno, como es una imagen de referencia, tampoco hace falta que en un primer diseño quede perfecto. Tenemos la opción de ir añadiendo más geometría a la caja original para crear, bueno, pues la parte del mango y finalmente, bueno, crearemos la parte de la base. Ahora vamos con esta geometría que tenemos creada, vamos a ir moldeándola para que se ajuste más o menos a la imagen que tenemos. Como veis, pues bueno, es un proceso muy manual donde prácticamente solo estamos utilizando una herramienta, que es la de edición de formas, y con esto simplemente ya tenemos un montón de opciones para crear nuestra pieza. Vamos a poder, bueno, alargar, mover, rotar y deformar tanto las superficies como los bordes y los puntos que forman parte de esta superficie. Y, y nada, bueno, la verdad que la flexibilidad que nos aporta es la clave para conseguir lo que necesitamos. Vamos a crear aquí ahora la parte de la base, aumentando, bueno, generando más geometría para ir adaptándola a la imagen.
Y bueno, a medida que trabajamos, pues es importante también tener en cuenta el propósito de cada detalle, ¿no? Por ejemplo, pues eso, al ajustar la base del destornillador buscamos no solo que nos encaje visualmente, sino sino que también podamos garantizar que su diseño final va a ser práctico y estético, ¿no? Esto implica un poco, bueno, pues jugar con proporciones y formas y refinar, ir refinando cada aspecto para obtener un resultado que no solo cumple con las necesidades del proyecto, sino, sino también que cumpla con las expectativas del cliente. Y bueno, veis que ahora vamos a crear la parte del gatillo, más o menos similar a la de la imagen. Vamos a hacer pequeños retoques para dar forma al mango. Pasamos ahí a estrechar un poco, vamos a estrechar un poco la zona del mango para darle un poco más de ergonomía y a la vez ensanchamos un poco la base para que tenga una mayor estabilidad visual y funcional, como comentábamos. También en la parte superior, pues para que quepan todos los elementos que irán dentro y demás. Ahora que estamos en la parte superior, vamos a cambiar un poco el enfoque y aquí lo que vamos a buscar, aquí, ay, bueno, acabamos ahí de modificar el, ahí vamos a adaptar un poco esa forma para que tenga una forma un poco más cilíndrica y que se adapte a la boquilla. Entonces vamos a añadir ahí unos nuevos laterales para tener un poco más de control sobre la superficie y vamos a poder trabajar con más precisión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir adaptando, ahora que ya lo tenemos con forma un poco más redondeada, vamos a ir adaptando nuestra geometría a, a la zona de la boquilla. Vamos a hacer lo mismo con la parte trasera para dar un poco una forma un poco más redondeada. Y ahora que ya lo tenemos más o menos, pues vamos a utilizar la herramienta Match para hacer coincidir esta curva que acabamos de crear con el sólido, asegurándonos de que ambas piezas se integran bien. Ahora, bueno, vamos a pasar a la zona inferior otra vez, donde vamos a hacer algunos retoques adicionales bueno, para que quede un poco a nuestro gusto. Vamos a abrir esta zona, como hicimos con la parte de la boquilla, eliminando estas superficies. Y aquí nada, corregimos un poco la forma para dejarla un poco más proporcionada. Y ahora que ya lo tenemos todo listo, pues vamos a salir del entorno de forma para entrar de nuevo en el de diseño. Y aquí nos encontramos con dos cuerpos, el sólido inicial que teníamos de la boquilla y el cuerpo de forma que acabamos de modelar, que se ha convertido en un conjunto de superficies. El siguiente paso va a ser trabajar sobre estas superficies para convertirlas en un sólido cerrado. Lo primero, pues vamos a tapar los huecos que quedan en el cuerpo de forma y vamos a corregir las normales para que bueno, todas las superficies apunten en la dirección correcta. Una vez que está completamente cerrado, vamos a transformar la pieza en un sólido, cosiendo estas superficies que tenemos aquí creadas. Bueno, ahora nada, vamos a necesitar perfeccionar un poco la parte inferior, así que nos vamos a apoyar en elementos de construcción. En este caso vamos a crear un plano auxiliar a la altura que nos interese y con esto vamos a dividir el sólido para eliminar las partes que no nos interesan. Para esto utilizamos
la operación de dividir, seleccionamos el sólido y ahora seleccionamos como herramienta de corte el plano que acabamos de crear. Ya tenemos el sólido dividido, veis que en el árbol aparece un nuevo sólido y ahora pues vamos a eliminar el que nos sobra. Con este paso, pues bueno, conseguimos que la base del destornillador sea plana. Y bueno, ahora que tenemos ya más o menos nuestro destornillador, pues vamos a hacer que se asemeje un poco más a algo real. Vamos a dividirlo en partes diferenciadas, porque bueno, al final esto no deja de ser un conjunto de varias piezas, como la boquilla, el gatillo, y vemos que la carcasa podría ser, pues, podría estar formada por varias piezas distintas. Entonces vamos a apoyarnos en el boceto para hacer estas divisiones. Vamos a ir dibujando pues las líneas, usando otra vez la imagen de base para guiarnos y, y más o menos, bueno, simplemente utilizando líneas y arcos, vamos construyendo pues una línea que vamos a utilizar luego como guía para cortar nuestro sólido. Más o menos, como decíamos, bueno, no hace falta que sea perfecto porque después se pueden hacer un montón de modificaciones. Volvemos a utilizar la opción de dividir y cortamos ya la pieza en la parte que será el gatillo y repetimos la operación para, para crear el resto de la carcasa. Seleccionamos el boceto y ya tenemos nuestros cuerpos divididos. Todo va apareciendo en, en el, en el árbol en el explorador. Y ahora lo que vamos a hacer es para dar una sensación un poco de relieve, vamos a dar un offset a nuestra pieza. Podemos hacerlo de forma manual o poniendo directamente pues un valor, ¿vale? Vale. Y ahí veis que tiene pues bueno un poco más de relieve, lo que va a darle pues un poco más de realismo. Vamos a hacer ahora lo mismo con el gatillo. Me voy a quedar solo con el cuerpo que me interesa y nada, repetimos la operación anterior, offseteamos la pieza, pero en este caso hacia adentro. Le damos un valor negativo y ahora, bueno, mostrando de nuevo todos los cuerpos, vamos a ver cómo queda el conjunto. Y nada, una vez hecho esto, pues para acabar un poco con la parte estética, vamos a añadir una apariencia a cada cuerpo y así vamos a ver nuestro diseño con un poco, con con distintos colores y bueno, para darle un poco el acabado que habíamos pensado desde el principio o que nos ha indicado el cliente. Veis ahí que ya tenemos, bueno, tiene un poco más pinta de producto final, ¿no? Y bueno, para acabar vamos a dar aquí un radio para que quede, bueno, para que no quede ahí esa arista viva. Y ahora, bueno, ahora que ya lo tenemos un poco a nuestro gusto, un último paso puede ser crear pues un render de la pieza, ¿no? Que tenemos la opción también en Fusion, entrando en el espacio de trabajo de renderizado, eh, podemos, podemos hacer esto, ¿no? Entonces, nada, vamos a vamos a verlo ahora en el espacio de trabajo específico de renderizado. Aquí tenemos varias opciones, aunque no las vamos a ver ahora, pero bueno, podemos ajustar la iluminación y los materiales para destacar un poco cada detalle y transmitir la sensación de calidad y funcionalidad del objeto. Podemos añadir una imagen de fondo eh, que sea, bueno, pues algo que tenga relación con el objeto, ¿vale? Y nada, vamos moviendo la pieza para colocarla en la posición que queremos, la podemos hacer más grande o más pequeña y bueno, vamos jugando un poco con esto y con las opciones que tenemos, ¿vale? Desplazando, desplazando la pieza.
Bueno, vamos a poder hacer también un renderizado sencillo en la nube em, con las opciones que tenemos en la barra de tareas y en la barra de herramientas y nada. Bueno, las opciones que tenemos son, pues vamos a hacerlo ahora, las opciones que tenemos gratuitas, aunque hay opciones que según lo que escojamos, pues pueden tener un coste extra, ¿vale? Y nada, bueno, el renderizado pues suele llevar unos minutos dependiendo de, pues, de la pieza, del nivel de detalle que tenga, de la conexión en este momento, porque bueno, al hacerlo en la nube pues lleva unos minutos. Para el diseño, pues bueno, también se podrían probar diferentes colores o texturas o acabados para evaluar realmente cómo se verá el producto en el mundo real, simulando un poco también su interacción con el entorno. Y nada, tenemos aquí ya pues las imágenes que bueno, nos podrían servir como una primera imagen que enviar al cliente para que nos dé pues su visto bueno, ¿no? Y nada, con esto pues terminamos este segundo ejemplo y vamos a pasar a ver pues otros ejemplos prácticos. Em, Vamos a ver pues estos ejemplos en los que podemos ver cómo las herramientas de forma pues son muy útiles, ¿no? Aquí vemos cómo estas técnicas nos van a permitir crear piezas pues con distintos niveles de complejidad. Tenemos, por ejemplo, unos auriculares que se diseñaron pues completamente desde cero, utilizando las herramientas de forma y que bueno, se pueden empezar con bocetos de referencia y poco a poco pues, ir modelando las superficies hasta conseguir una geometría limpia y ergonómica. Es un ejemplo perfecto de cómo se puede crear productos funcionales con formas orgánicas muy detalladas. Luego tenemos una carcasa de un cuchillo eléctrico, que bueno, es un poco un ejemplo un poco similar, pero con más detalle de lo que acabamos de ver con el destornillador, que en este caso, bueno, pues partimos también de una imagen de referencia y la herramienta de forma nos permite adaptar la geometría y conseguir una carcasa con detalles pues redondeados, superficies fluidas y bueno, que además mantiene pues una estructura sólida y funcional. Tenemos también el ejemplo de un jarrón, por ejemplo, donde aquí trabajamos con un diseño ornamental, algo que, bueno, que suele ver más en proyectos de interiorismo o productos decorativos. Y aquí las T-splines nos permiten crear curvas suaves y superficies, bueno, mm, superficies continuas, consiguiendo que este tipo de objeto tenga un acabado muy limpio y estético. Y ya por último tenemos un ejemplo un poco más técnico, que es una estructura formada por tubos con nodos. Y, y este ejemplo, pues bueno, este tipo de diseño es ideal para aplicaciones, pues, por ejemplo, en mobiliario, como la base de una mesa o incluso para estructuras complejas de soporte, ¿no? Las herramientas de forma nos permiten aquí pues ajustar cada nodo con precisión y generar unas superficies suaves entre las intersecciones, algo que bueno, sería muy difícil de lograr con otros métodos. Entonces, bueno, nada, con estos ejemplos pues vemos un poco, nos muestran un poco la versatilidad y la potencia de las herramientas que acabamos de ver en Fusion, ¿no? Desde objetos funcionales hasta proyectos decorativos o estructurales. Y bueno, con esto nada, llegamos al final de la sesión. Espero que os haya ayudado a entender cómo crear formas orgánicas utilizando Autodesk Fusion y sobre todo pues cómo aplicar estas herramientas a vuestros propios proyectos. Em, bueno, hemos tenido una pequeña toma de contacto con Fusion, hemos explorado cómo llevar un diseño pues desde una simple imagen hasta un modelo final completo con detalles estéticos y finalizando con un renderizado. Y hemos visto también algún ejemplo más, un poco ilustrativo, de las capacidades del producto.
Así que nada, espero que os haya resultado interesante y bueno, si tenéis alguna duda, pues vemos si la podemos resolver ahora con las preguntas que habéis ido haciendo o si os surge más adelante, pues no dudéis en contactar con nosotros para resolver. Muy bien, pues como comentaba Laura ahora, queda abierta la sesión de preguntas. Vamos a ver, tenemos la primera pregunta de un asistente. En la parte de formas no hay timeline. ¿Cómo puedo deshacer algo que he hecho y no me gusta cómo me ha quedado? Gracias. Vale. Vamos a verlo aquí, en forma. Vale, pues entramos, vamos a crear aquí, pues nada, una caja simplemente, ¿vale? Como hemos visto en los ejemplos. Ok, y nada, pues vamos creando, voy a hacer modificaciones aquí en la geometría, por ejemplo, ¿vale? Vemos, bueno, pues vamos modificando nuestra geometría y veo pues que no quiero esto. Pues tengo dos opciones. Puedo volver atrás aquí tantas veces como pasos quiera revertir o podemos ir adelante de nuevo. Y la segunda opción es con control Z. Pues pulsamos control Z tantas veces como pasos quiera cambiar, ¿vale? Esas serían las dos opciones que tenemos para volver atrás. No tenemos como comentábamos, no tenemos un historial de operaciones como tendríamos en la parte de sólidos, pero sí que hay opción de revertir ciertos pasos. Muy bien, pues vamos con la siguiente. Otro asistente pregunta, ¿y la silla que has diseñado es de color gris? ¿Hay una librería de materiales para poder dar diferentes colores y texturas? Sí, en la parte en la que hemos... A ver, perdón. Vamos a coger la silla. Vale. Bueno, podemos entrar de dos maneras. Podemos botón derecho sobre el sólido, apariencia, o con la tecla A nos sale este cuadro de diálogo en el que tenemos pues aquí una librería en la que tenemos pues una serie de materiales, por ejemplo, pues pintura metálica, y vamos asignando colores a nuestra pieza. En este caso, estos materiales o estos colores están sin descargar. Le daríamos aquí directamente a descargar, lo pasamos a nuestro diseño y arrastramos sobre la pieza. Y de esta forma, pues, veis que ya tiene pues otro tipo, bueno, otro color, otra apariencia, otra pinta, ¿no? Eso, bueno, tenemos aquí, como veis, pues un montón de posibilidades. Algunas eso están ya descargadas y otras, como veis, pues en un momento se descargan. Muy bien, pues Amaya de Castro nos comenta, una vez tenemos el diseño estético, ¿podríamos realizar alguna simulación para comprobar el resultado? Cargas, temperatura, etcétera. Sí, tenemos
Muy bien, siguiente asistente pregunta, ¿cómo puedo compartir mi diseño con mi cliente? Vale. Tenemos un par de opciones. Podemos entrar aquí en la web. Aquí. En ese icono nos lleva a la web y lo que tenemos es, bueno, pues podemos ver todo lo que tenemos aquí nosotros en nuestro Fusion y aquí en visualizar tendríamos la opción de compartir con el cliente en esta opción, compartir un vínculo que les llevaría, pues si tienen Fusion, podrían entrar directamente en Fusion, correo electrónico o varias opciones, ¿no? Si tienen eso, como digo, si tienen Fusion, pues vendrían aquí, entrarían en este apartado y tendrían la opción de entrar de abrir en la versión escritorio, que sería pues, Fusion. Y si no, pues podrían verlo aquí con este visualizador, que es un poco más, bueno, no deja de ser un visualizador que no tiene opción de editar ni nada, pero bueno, que para compartir con el cliente sería bastante útil. Y luego, bueno, podemos también compartirlo en formatos, podemos exportarlo a formatos TEP, IGES, SAT, o bueno, hay varios. Y, y lo compartiríamos con el cliente, pues con el método tradicional, ¿no? Muy bien, y ya por último, Cristian Pereira Montoy nos pregunta, ¿es posible pasar esa forma a superficies desde forma? O sea, pasarlo de superficies. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Es posible pasar esa forma a superficies desde forma? Sí, cuando tenemos un sólido, o sea, cuando la forma está abierta, cuando pasamos como hicimos bueno, tenemos los dos ejemplos, el del destornillador. El del destornillador era volvemos aquí, está abierto, ¿vale? Entonces al salirnos de forma, si volvemos aquí atrás a donde, ¿vale? Lo que tenemos es, pues eso, un cuerpo sólido, que era el de la botella que teníamos creada, y luego tenemos un conjunto de superficies. Entonces, directamente, si la forma queda abierta, pues cuando lo pasamos al apartado de diseño, es una superficie, es un conjunto de superficies, y si por el contrario, pues como en el caso de la silla, teníamos un sólido abierto, pues al venir aquí, lo que tenemos ya es directamente un sólido cerrado, ¿no? Muy bien, vamos a ver, parece que... A ver, que me parece que no se me ha ido bien. Hemos llegado, como os comentaba, al final de este webcast. Os agradecemos habernos acompañado hoy. Esperamos que toda la información que hemos compartido haya sido de utilidad y os haya proporcionado una visión más clara de cómo Autodesk Fusion puede optimizar vuestros procesos. Buen día y nos vemos en el próximo evento. Gracias.